Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece y se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy es martes 25 de octubre. Hoy el Señor, a través de su palabra, alimenta nuestra vida de fe, nos fortalece y a la vez nos invita a seguir creciendo, a seguir avanzando, a ir madurando nuestra opción vocacional, nuestra vida religiosa, a ir cada día perfeccionándonos más y más en el seguimiento de Cristo Jesús. Precisamente así dice el texto bíblico. Hoy Jesús coloca dos comparaciones con respecto al reino de los cielos. ¿A qué se parece el reino de los cielos? La primera, a un grano de mostaza que el hombre siembra en su huerto y que luego va creciendo y va volviéndose un arbusto y vienen los pájaros a anidar en él, en ese arbusto. Dice: así es el reino de los cielos. Es pequeño, casi que podríamos decir algo insignificante. En otras palabras, podríamos decir: así es la llegada de Cristo al corazón del ser humano. Empieza de menos a más y empieza a dar frutos abundantes en el interior del corazón y empieza a ser transformado aquel que de pronto había en su vida toda esa situación de pecado, de tiniebla, de oscuridad, todo ese tipo de maldades que a veces se refugian en nuestro corazón. Y cuando el hombre deja que el Señor plante el reino de los cielos, plante la fe, plante la palabra del Señor, pues entonces empieza a crecer ese arbolito y empieza a limpiar, a purificar, empieza a transformar toda la vida, todo el ser, palabra y obra empieza a ser transformado para gloria y alabanza de Dios. Y luego esa transformación y ese cambio, esa conversión, si así lo queremos ver, pues empieza también a beneficiar a los que están al lado, a los que viven en el mismo lugar, a los que con los que tiene contacto esa persona, empiezan a ver el cambio, la transformación, la sanación, la liberación. Y esa misma persona, sin decir mucho, puede hacer mucho, porque cuando hay ese cambio del pecado para la gloria de Dios, entonces empieza a transformar la vida del ser humano, empieza a cambiar y a la vez a ser cambiados los que están al lado. Y eso se nota cuando uno es de Cristo, cuando uno está con Dios, en el semblante, en el rostro, en las palabras y en las obras, se nota que somos de Cristo. Como el arbusto, que no solamente va creciendo y se va formando, sino que también va transformando y va beneficiando a los que están a nuestro lado. Primer ejemplo. Segundo ejemplo de Jesús, se parece a la levadura que una mujer mezcla con la harina. La levadura en sí sola pues no hace nada. Necesita de la harina para empezar a hacerla crecer, que se note el cambio en esa harina. Ya no va a ser lo mismo. Igualmente pasa con el reino de los cielos. Jesús viene siendo como, o más bien Dios viene siendo como esa mujer que toma esa levadura y la coloca entre la harina y luego la amasa y esa harina empieza a fermentarse y a crecer. Así es el reino de los cielos también en el corazón. Vemos que siempre es para avanzar, para crecer, no para disminuir, sino para crecer constantemente, para avanzar en el camino de la perfección, en el camino de la santidad. Siempre será así. Y así nos invita hoy Jesús. ¿Con qué podré comparar el reino de los cielos? Y nosotros mismos nos podríamos colocar como una tarea. ¿Será que soy motivo de comparación del reino de los cielos? ¿Se parece a un hombre que conoció a Cristo y su vida misma se transformó y empezó a dar muestras de cambio, de liberación, de sanación, a transformar sus palabras, sus miradas, sus pensamientos, sus obras? ¿Será que el reino de los cielos está haciendo esa obra en mí? Podríamos colocarnos como esa tarea y ese ejemplo para que de verdad digamos, en realidad el reino de los cielos ha llegado a mi vida y me está cambiando, está transformando todo mi ser. Que el Señor nos bendiga en este día y bendiga a nuestros hermanos que se encomiendan a las oraciones, los que están enfermos en las clínicas, los hospitales, los que están encarcelados, los tristes, los afligidos. Que el Señor sea quien les bendiga, los fortalezca
en su vida y les conceda bendiciones. Oremos también por nuestros hermanos que hoy cumplen un añito más de vida. El Señor les colme de gracia y bendición su proyecto de vida, siempre vaya de la mano de Dios, que reconozcamos a Dios como el fundamento de nuestra vida y que siempre lo tengamos presente en nuestras oraciones y que con nuestras obras seamos agradables para Dios. Feliz cumpleaños para ustedes, Dios te bendiga. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.